gusto verlas a todas ustedes, hermanas, amigas, visitantes. Nos da mucho gusto el tenerlas esta mañana aquí. Es una bendición el poder vernos nuevamente presencial desde pues ya tiempo. A pesar de nuestras reuniones que hemos tenido pues temporalmente, bueno, pues es una bendición el poder vernos, el poder estar todas pues nuevamente aquí. Nos da gusto verlas. Y bueno, hemos estado orando por este día. Sin duda hemos disfrutado, ¿verdad? Cada parte del programa. El ver qué nos gusta, a quién le gusta cocinar, a quién no, a quién le gusta lavar ropa, a quién no. Bueno, pues todas tenemos cosas en común, ¿verdad? Y eso es algo que nos une, pero lo que más nos une es la palabra de Dios, hermanas. Y eso es lo que venimos esta mañana. Usted que nos visita, pues lo único que vamos a ver, como usted se va a poder dar cuenta en esta mañana, es ver lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana, lo que la Biblia enseña. Y las invito a que por favor vayamos a sus Biblias, a Mateo 6. Realmente la enseñanza del día de hoy pues está basada en un versículo que está en el libro de los Salmos. Pero el llevar a estudiar este tema me llevó a preguntarnos varias cosas y eso es lo que quiero compartirles esta mañana, lo que el Señor habló a mi corazón y cómo es que podemos tener un año de gozo y alegría o de afán y tristeza. Y vamos a ver pues lo que la palabra de Dios enseña. Y vemos en el Salmo 118, 24, que dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que el Señor ha hecho, dice otra versión, o que el Señor actuó. Un día para que nos regocijemos y estemos alegres. Cuando hablamos de un día, puede tomarse literalmente, de la salida del sol hasta el ocaso, o de un amanecer al siguiente. Un día como lo conocemos como tal, o figuradamente, podemos hablar de él como un espacio definido de tiempo. Por ejemplo, un plazo, una época, una temporada, una etapa en la vida, pues donde estamos pasando por diversas circunstancias. Eso es hablar de un día figuradamente, un espacio de tiempo. Pero hermanas, el Señor nos ha dado un día más de vida para que lo disfrutemos. Es un día en que Él mismo lo hizo. El Señor está actuando y está entre nosotras. Y Él hizo ese día para que nosotras lo disfrutemos. Así como nosotras preparamos algo muy especial para nuestros invitados, para nuestro esposo, nuestros hijos, las fiestas de cumpleaños cuando son chiquitos. Queremos que no se nos pierda cada detalle. Queremos que la gente que asiste a nuestro evento disfrute cada detalle, cada una de las cosas que hemos preparado. De la misma forma, el Señor eso hace. Hace todo un día para que nosotras disfrutemos cada detalle. Nos ha dado 24 horas para que las aprovechemos. Y dice el versículo, para que nos gocemos y estemos alegres. Pero algunas veces, lejos de disfrutar ese día, lejos de disfrutar cada detalle que el Señor creó, parece que sufrimos cada detalle. Parece que sufrimos cada cosa que hacemos. Y nuestro día dista mucho de lo que el Señor planeó. Y en lugar de gozo y alegría, tenemos aflicción, tenemos tristeza, estamos afanadas, apesadumbradas, disgustadas con muchas cosas y el día nos pesa. ¿Nos ha pasado esto alguna vez? Pero Dios no nos dio un día nuevo para que estemos en aflicción y angustia, en afán y tristeza. Realmente es el opuesto. El gozo y la alegría es lo opuesto. La aflicción, la angustia, el afán, la tristeza. Dios no nos dio un día para eso. Y para mí fue muy claro y he orado para que el Señor me dé claridad en poderles compartir la gran oposición que hay entre estas cosas, el afán y la tristeza con el gozo y la alegría. Pero veamos, ¿qué es el afán? ¿Y cuáles son las cosas por las cuales nos afanamos y qué logramos con ello? Pero para ello vamos a hacer una pequeña pausa y por ahí hay unas hojas, perdón, quería entregárselas al principio,
Hay unas hojas que van a estar recibiendo, yo voy a continuar. Van a tener unas hojas porque vamos a estudiar bastantes citas bíblicas. Unas las vamos a buscar y todas están en la pantalla. Si usted trae una invitada y usted sabe manejar su Biblia, la invito a que rápido y podamos compartirles. Va a haber en la mayoría 2 citas, pero cuando menos busque una y compártesela para que podamos ver que realmente todo brota de la palabra de Dios. Y en sus hojas, pues realmente solo hay una síntesis de lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, si usted gusta, ahí mismo puede ir haciendo sus notas. Pero bueno, estábamos viendo que Dios no nos dio un día para que estemos afanadas y que Dios nos da 24 horas para que las disfrutemos y que a veces, pues, el día a día nos afana, nos carga y lejos de disfrutar, pues nos apartamos de lo que Dios creó. Pero bueno, ¿qué es el afán? El afán es un trabajo excesivo. Diligente, sí, somos muy diligentes, ¿verdad? Estamos muy dispuestas, pues hay que hacerlo. Pero congojoso, tiene aflicción de ánimo. Y creo que todas hemos experimentado el afán, así que no hace falta de explicarlo tanto. Es un trabajo excesivo, diligente, pero congojoso y con aflicción de ánimo. Pero veamos cuáles son las cosas por las que la palabra de Dios nos dice que nos afanamos. Es muy interesante ver que la palabra de Dios nos da cuando menos 5 cosas que yo busqué en las cuales podemos afanarnos. Hay más, claro, pero vamos a ver 5 que son muy claras. Y ahí en sus Biblias, por favor, vamos a leer Mateo 6. Vamos a poner una pequeña base de lo que es el afán. Mateo 6, versículo 25. Vamos a leer del 25 al 34. Esta porción es paralela a Lucas 12, pero solo vamos a leer esta porque los versículos, como les digo, los vamos a ir viendo a lo largo de la enseñanza. Dice Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Una de las cosas por las cuales la Biblia nos dice que nos afanamos es por la vida. Acabamos de leer aquí en Mateo 6:25 que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, de beber, por vuestro cuerpo, por el vestido. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero en Lucas 12 también es interesante notar que Lucas 12:22, les vuelve a decir lo mismo, pero a sus discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Y es importante notar que por la vida nos afanamos, por detalles, por el hecho de qué vamos a comer, qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer para recoger esto, para llevar aquello. Nos afanamos. Pero cuando yo lo vi y se los dijo a sus discípulos, hermanas, a su grupo cercano con el cual él hacía las cosas. Y yo me llevé a preguntar, ¿qué los llevó a afanarse a los discípulos? Ahí tenían a su maestro, lo tenían con ellos. Ejemplos muy claros, hermanas. Despídelos. Ya es tarde, el lugar es desierto. ¿Qué les vamos a dar de comer?
Hermanas, entraron en ansiosa inquietud, dice la Biblia, entraron en afán, entraron en angustia, no supieron dominar el hecho de que era más importante lo que estaban haciendo. Se afanaron por qué iban a comer. Otra, cuando están en la barca y el Señor dormía, una gran tempestad y las olas, dice la Biblia, que cubrían la barca. Señor, van y lo despiertan, sálvanos que perecemos. Hermanas, eran pescadores, ellos sabían qué hacer. No digo que tuvieran control del mar, a lo mejor la tempestad realmente sobrepasaba sus fuerzas, pero perdieron su brújula, perdieron lo que ellos sabían que se tenía que hacer en ese momento y entraron en afán, entraron en ansiedad, entraron en preocupación. Sus mismos discípulos tuvieron que aprender que no debíamos afanarnos, que Dios está en control. Pero también la Biblia nos enseña que nos afanamos por tener más posesiones. En sus hojas hay unos versículos que son los que tenemos aquí y otros que están entre paréntesis. Ese paréntesis nos habla de cómo Dios habla de las riquezas y de la manera de usarlas, porque la riqueza no es mala. El problema es dónde está nuestro corazón y cómo hacemos uso de ella. En Proverbios 23:4, ¿me ayudan a leerlo, por favor? No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Y el Salmo 39:6, como una sombra es el hombre, ciertamente se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Hermanas, más posesiones. No, es que ya hay que cambiar el carrito porque como que ya tiene varios kilómetros, hay que cambiarlo. No, es que ya hay que remodelar la tele. No, es que ya viste eso que compró el vecino. Nosotros también necesitamos uno. Y nos afanamos por más posesiones, por tener, por adquirir. Pero la Biblia nos dice que no te afanes por hacerte rico. Desiste. Una cosa es buscar el bien y la prosperidad que Dios nos da, como está en esos versículos entre paréntesis, y hacer uso de ella. Y otra cosa es estar afanados por querer más, por querer obtener, por querer luchar, porque tengo que. ¿Sí me explico? Hay una diferencia muy abismal entre el tengo que y el tengo que proveer para mi familia. Tengo que hacer las cosas, pero es muy distinta la forma en que podemos llegar a buscarla, que puede ser tal que nos obsesione. Y por eso dice que desistas, que seas prudente, ¿verdad? Que no nos afanemos, porque a veces hay cuentas en los bancos así de gordas y la gente viviendo como si no tuvieran. Pues no, hermanas, el dinero y las posesiones tienen un lugar en la vida y Dios nos da para poder ser bendición a otros, para poder crecer en su obra, para que el evangelio corra. Los bienes tienen ahora sí que Dios los creó con un fin, pero son un medio, no un fin en sí mismos. También dice la Biblia que nos afanamos por el vestido. En Mateo 6 lo acabamos de leer, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, nos afanamos. Y en el en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Híjole, ¿qué me voy a poner hoy? No, es que aquí la invitación de la boda dice que el color claros, dice que colores neutros, dice que colores, ya hasta empezamos a investigar qué color es ese, en qué gama de colores nos podemos mover. Hermana, Dios te ha dado un closet. Dios nos ha dado, pero no, queremos una bolsa más, queremos los zapatos que combinen con ese vestido, queremos esto, queremos aquello, y como mujeres siempre queremos. Entonces, bueno, no nos afanemos por el vestido. Realmente todas aquí, les aseguro que tenemos para vestirnos sin repetir ropa varios días del año. Y también nos afanamos por lo que no tenemos. En Mateo 6:27 nos dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afañe, añadir a su estatura un codo? Nadie. Podemos estar realmente afanadas por conseguir algo, por obtener un ascenso, porque nuestro esposo haga, porque nuestros hijos sucedan. Hermanas, hay cosas que solo están bajo el control de Dios. Hay cosas que por mucho que nos afanemos, no
Dios sabe por qué no permite ciertas cosas en nuestra vida. A lo mejor no son los tiempos o no son las formas, pero no podemos afanarnos por las cosas que no suceden o por lo que no tenemos. Ay, es que no, de verdad, yo quiero eso que tiene el vecino. No, hermana, vive feliz con lo que tienes. No tenemos que tenerlo todo en la vida. Y nuestros hijos no tienen que tenerlo todo en la vida. Tienen que aprender a tener y no tener, porque el día que no tengan va a ser un verdadero problema para ellos. No podemos, aunque tengamos los recursos, no, yo en lo personal, y la Biblia lo dice, no es bueno darles todo. Tienen que valorar lo que tienen, y eso se aprende a veces en la escasez. Y bueno, nos afanamos por lo que tenemos que hacer. Y versículos hay muchos. Y la ilustración está muy clara, ¿verdad? Sábado de spa. Bueno, pues es para lavar, es para cocinar, es para barrer, es para trapear y es para limpiar. Pero hermanas, ese afán nos reímos, pero eso que tenemos que hacer a veces desgasta. En Mateo 6:34 vemos que nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanas, yo ese versículo me lo he hecho mío. Un día a la vez. No puedo correr, no puedo avanzar. Sí, tengo que planear, tenemos que tener visión, tenemos que programarnos a largo plazo, a corto plazo, en nuestra semana, en las actividades que vienen por realizar, como familia, en la persona, en el ministerio, en la iglesia. Yo no estoy diciendo que no planeemos, pero no podemos saber lo que va a pasar ni en unas horas ni al día siguiente. Debemos vivir cada día dando lo mejor de nosotras, un día a la vez. ¿Y ha habido ocasiones en mi vida? No, una hora a la vez. Solo tengo que terminar esto, una hora a la vez. Y ha habido veces que suceden ciertas cosas cuando uno está bajo tensión, cuando estamos enfermos, cuando estamos todos en casa, en la pandemia, encerrados. No. 1 minuto a la vez. ¿Por qué me dijo eso? A ver, no tengo que contestar, solo tengo que depender del Señor. A ver, ¿por qué me dijiste eso? Pero, hermanas, un día, 1 hora, 1 minuto, pero no nos afanemos, un día a la vez. En Lucas 10:41 respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y ahí está el ejemplo, ¿verdad? Lavar, cocinar, barrer, trapear, limpiar, el marido, los hijos, la escuela, el llevarlos, traerlos, el hacer de comer, el lavar ropa, el limpiar, bueno. Afanados por lo que tenemos que hacer, como si fuera lo único que tenemos que hacer. Y en Lucas 12:26, ¿lo pueden leer, por favor? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Hermanas, tenemos que vivir por prioridades, por lo que es menos. Si con eso no podemos, ¿cómo vamos a poder por lo demás? Empecemos buscando a Dios, haciendo su voluntad. Dice que vivamos por prioridades. 1, Dios. 2, tu familia. 3, tu ministerio. 4, tu trabajo. 5, tu recreación y tus actividades. Debemos vivir por prioridades. Si no puedes cumplir lo más, concéntrate, haz una lista y di: Señor, hoy voy a leer mi Biblia, hoy voy a orar, hoy tengo que lavar ropa, voy a hacer de comer para 1 o 2 días y voy a hacer, no sé. Concéntrate en esas 5 cosas que escribiste. Hazlas. Y cuando termines, lo demás que puedas hacer va a ser ganancia, no afán. Te propusiste cumplir con tus prioridades, con lo que tenías que hacer, con lo que es menos. Ya no te afanaste por lo demás. Esto es lo que pude hacer. Bueno, mañana tengo que cambiar mi día. A lo mejor no lavo, a lo mejor ya no voy a cocinar, voy a tener ese tiempo y entonces... Pero no podemos vivir afanadas por todo lo que tenemos que hacer. Aprendamos a organizarnos, a administrar nuestro tiempo. Pero bueno, hemos visto mucho del afán. Pero, ¿cómo nos afecta? ¿Qué hace el afán en nuestras vidas? En el Salmo 16:4 es muy claro. ¿Lo pueden leer, por favor? Se multiplicarán los dolores de aquellos que se dicen
Hermanas, el afán puede convertirse en un Dios en nuestra vida si nos descuidamos, si no es que ya lo es. Estamos afanadas por tantas cosas que tenemos que hacer que dejamos a un lado lo más importante, lo que verdaderamente importa, nuestra comunión con Dios y lo que hay alrededor de ella. Eso es lo que verdaderamente importa. Quienes estuvieron o vieron la transmisión del pastor Emanuel anoche en su predicación, al final de la enseñanza veíamos la parábola del sembrador. Cómo es que cayó en el camino, cayó entre pedregales, cayó entre espinos y en buena tierra. Bueno, pues la de los espinos nos habla bien del afán. ¿Pueden leer, por favor, Marcos 4:19? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. ¿Y Lucas 8:34? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Así es. Vemos que los afanes de este siglo, miren, y se repiten las que ya estudiamos, el engaño de las riquezas, la codicia de lo que no tenemos. Dice que ahogan la palabra de Dios, nuestro afán está en esas cosas, en la riqueza, en las codicias de lo que no tenemos, ahogan la palabra de Dios, nos distraen y nos volvemos infructuosos, no damos fruto, estamos afanados en lo que tenemos que hacer, en lo que no logramos, en lo que no tenemos, en vez de depender del Señor. Y en el otro nos dice que son ahogados por los afanes, nuevamente, las riquezas, por la vida misma, sus placeres, y no llevamos fruto. Hermanas, hemos estudiado a lo largo de estas noches que Dios nos creó para llevar fruto. Estos afanes, dice que ahogan la palabra, la hacen infructuosa y no llevan fruto. Hemos estudiado que debemos estar conectadas al Señor para dar fruto. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. El problema es que le damos más peso a los afanes de este mundo sobre nosotras y lo que hacemos que al gozo que Dios quiere producir en nuestras vidas. Estamos muy enfocados en este mundo terrenal, en lo que tenemos que hacer, y dejamos a un lado a Dios como si estuviera lejos de nuestro proyecto, de nuestra vida, cuando es nuestra prioridad. Y estamos en ansiosa inquietud, lo describe Lucas 12:29. Nos quita la paz, nos quita el gozo, la satisfacción, y estamos turbadas, afanadas, preocupadas, y eso distrae lo que verdaderamente importa. Pero la raíz viene nada más de nuestro afán y de nuestra ansiosa inquietud. La Biblia nos dice que el problema de raíz está en nuestro corazón, está en el corazón del hombre. Vamos, por favor, en sus Biblias a Mateo 6, si no lo cerraron, ahí estábamos, Mateo 6, 19 al 21. ¿Lo pueden leer, por favor? Hermanas, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que realmente buscas? ¿Buscas el mucho tener? ¿Buscas el afán por la vida? ¿Por el vestido? ¿Por todo lo que no tenemos? ¿Por lo que tenemos que hacer? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón realmente está arraigado y cimentado en el Señor? ¿Esa es nuestra prioridad día a día? En donde esté nuestro corazón, ahí realmente va a estar nuestro tesoro, va a ser en lo que nos vamos a enfocar. Realmente es nuestro corazón. Necesitamos que de nuestro corazón cambiemos, se transforme, ¿verdad? El problema está en nuestro corazón. Y nos dice también Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, y que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas eran un afán. Entonces no podemos servir a Dios y al afán, cualquiera que se llame. No podemos servir a dos señores, tenemos que escoger a quién vamos a servir. El problema está en el corazón. Buscamos cosas equivocadas, superfluas, el estar a la moda, el compararnos con alguien, el vivir de cierta manera. Nos comparamos
no estamos buscando lo que Dios verdaderamente quiere. Buscamos el destacar, nuestro egoísmo, incluso buscamos la perfección en lo que hacemos. Ya limpiamos, ya guardamos la ropa, no, la ropa alineada. Las toallas por colores, la ropa así, ya está. Hermanas, está recogido, está limpio, está ordenado. No tenemos que afanarnos por esos detalles, pero queremos la perfección. Queremos lograr que todo quede como nosotros decimos que tiene que quedar. Pero, ¿qué logramos con todo esto? Nada. Eclesiastés, de tarea tienen estudiar sus hojas en donde Dios le haya mostrado lo que tiene que hacer. Pero si usted vive en afán, lea Eclesiastés. No le va a servir de nada todo lo que nos afanamos y todo lo que hacemos. Aquí un ejemplo. ¿Para qué nos sirve? Para nada bueno, hermanas, carcome. En Eclesiastés 1, 3 y 14 nos dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí toda ella vanidad y aflicción de espíritu. Afán. Eclesiastés 2, 22 y 23. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias y aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. ¿Hay provecho en eso? Y aquí tengo yo muchos otros de Eclesiastés que podríamos leer. Pero bueno, entonces, si no sirve, si nos acaba, si nos afana, si estamos apesadumbrados y en ansiosa inquietud, ¿qué debemos hacer entonces con el afán? Bueno, en Filipenses 4:6, vamos para allá para que lo marquen, por favor. En Filipenses 4:6 nos dice que por nada estemos afanosos, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanas, debemos entregárselo al Señor. Debemos confiar en que el Señor conoce nuestro día, conoce nuestras dificultades, conoce nuestras necesidades y que nada puedo ganar con afanarme. Nada gano con preocuparme, nada gano con estar en ansiosa inquietud, presionando a otros, estando yo misma alterada de ánimo. Nada ganamos. Entreguémoselo al Señor porque el Señor tiene cuidado y Él va a acomodar las cosas como Él quiere. Pero también debemos examinar nuestro corazón y cambiar. En Romanos 12, 1 y 2, también pueden buscarlo, por favor. Romanos 12, 1 y 2. En Romanos 12, 1 y 2 nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Adelante, hermanas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanas, examinemos nuestro corazón. Cambiemos nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Pregúntate, ¿qué es lo que me afana? ¿Qué me preocupa? ¿Qué es lo que le tengo miedo a que salga mal o al no tener esto? ¿En qué me afecta? ¿Cómo eso daña? Examinemos nuestro corazón y cambiemos, ajustémoslo. A ver, ¿a Dios realmente le interesa este afán que yo traigo cargando? Nos vamos a dar cuenta que muchos de nuestros afanes no encajan en lo que Dios quiere, en lo que Dios pide. Dios no te está pidiendo perfección en tu hogar, como veíamos, ¿no? La ropa, las cosas. Dios nos está pidiendo que dependamos de Él, que hagamos las cosas para Él y que otras cosas tienen su lugar en nuestra vida. Pero debemos enfocarnos, debemos examinar nuestro corazón y pedir ayuda en ello para cambiar nuestro corazón como Dios quiere. Y cuando estudiaba esto, recordé a Euni y su enseñanza. Si no la vieron o si no pudieron venir, más bien, estar en YouTube, en Zoom, perdón, búsquenla en YouTube, Un Corazón Sano, en el YouTube de Damas Betel, y ahí ella menciona
que un corazón sano nos hace felices. ¿Cómo está tu corazón? Examina tu corazón. Y bueno, también, ¿qué debemos hacer en el afán? Confiar en el Señor, hermanas. Acabamos de leer en Mateo 6, 32 y 33 que los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Dios sabe que necesitas dinero para tu día a día. Dios sabe que necesitas comida. Dios sabe que necesitas vestir. Dios sabe que tienes cosas por hacer. Dios sabe lo que no tienes y por qué no lo tienes. Dios sabe. Pero nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No nos dice, y todos tus caprichos, y todos tus gustos, y todos tus afanes, y todas tus... No, nos va a dar el Señor lo que verdaderamente necesitamos. Y a veces hasta nos bendice de más para que podamos ser de bendición a otros. Pero el Señor no nos va a dar más ni menos de lo que podemos y necesitamos. Necesitamos confiar en el Señor. Él sabe las cosas que necesitamos y lo que no tenemos, hermanas. Confiemos en Él. El no confiar en el Señor, como lo vamos a ver más adelante, yo me di cuenta que nos lleva, el no confiar en el Señor, nos lleva al afán, porque automáticamente lo estamos viviendo en nuestras propias fuerzas. Yo quiero solucionarlo, yo quiero hacerlo, yo quiero lograrlo, y como yo no lo consigo, me afano, porque depende de mí. Pero cuando depende del Señor, pues tengo que tener paz en que el Señor va a obrar a su tiempo. Pero hermanas, hasta ahora todo negativo, ¿verdad? Puro afán, puro estrés, puro dolor, pura angustia. Bueno, este es el día que hizo el Señor. Primero las negritas, por favor, y luego lo más bajito. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que el Señor ha hecho. El Señor acabó. Un día para que nos regocijemos y estemos alegres. Así es, hermanas. Las claritas es otra vez mezcla de versiones. En una dice que este es el día que el Señor ha hecho, y continuaba lo de abajo y en así. Pero este es el día que el Señor ha hecho. Este es el día que el Señor actuó. Hermanas, pero lo hizo para que nos regocijemos, para que estemos alegres, gozosas. Ahora veamos todo lo contrario a lo que hemos estudiado. ¿Qué es lo que Dios espera de nuestro día? Que lo vivamos con gozo. Hermanas, el gozo es una emoción intensa y placentera causada por algo que nos gusta mucho. En realidad es una alegría muy intensa. Y una alegría, pues es un sentimiento de placer producido por un suceso favorable que suele manifestarse por un buen estado de ánimo, por satisfacción, y por lo general estamos alegres, gozosas y automáticamente tendemos a la sonrisa. Y la Biblia, estas dos, las pone como bienaventurados. Es alguien dichoso, es alguien muy feliz que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Ese es el resumen del gozo y la alegría. Es una alegría en gran grado, muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, cada mañana me voy a despertar y me voy a repetir. Tengo que estar alegre, tengo que estar gozoso, tengo que estar alegre, tengo que estar gozoso, tengo que estar alegre, tengo que estar gozoso, tengo que estar alegre. No, hermanas, nada dista más de eso. Claro que no funciona así. Eso sería nuevamente hacerlo en nuestras fuerzas. Tengo que estar gozoso. El gozo es algo que produce el Espíritu Santo. El gozo, hermanas, vamos por favor a Gálatas 5. Gálatas 5, 22. El gozo lo produce el Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanas, un fruto brota. Yo no llego a un árbol y le implanto la manzana, le cuelgo la pera, traigo un ganchito como si fuera árbol de Navidad y ahora le pongo limones. No, brota, el fruto brota. Y es algo que el Espíritu hace. En Romanos 14, 17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu.
Es en el Espíritu, hermanas. Cuando nosotras aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y el Señor viene y nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, lo aceptamos como nuestro Salvador personal porque nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho y creemos en Él, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y en nuestra búsqueda sincera de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, de lo que Dios pide, en esa búsqueda sincera es donde el Espíritu produce su fruto en nuestra vida. Es de una forma natural. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros crecemos en Dios, cuando nosotros dependemos de Dios, buscamos, leemos, cultivamos, no entiendo, pregunto, ay, Dios quiere que cambie esta área en mi carácter, me ocupo de ello, es cuando el Espíritu produce en nosotros, viene siendo una consecuencia de nuestra entrega al Señor, el hecho de que el gozo venga a nuestra vida en esa búsqueda del Señor. Pero ahora, como vimos de dónde venía el afán, ahora veamos de dónde viene el gozo. Hermanas, primero que nada, nuestro gozo viene de permanecer en Cristo. Si usted se ha conectado últimamente, esto lo tiene muy fresco y muy claro. Y ayer platicaba con una de las hermanas, oye, como que mi tema fue así. Y le digo, pero es que hasta en los días y en los tiempos fue así. Bueno, pues vamos a ver cómo es que Dios habla a nuestra vida, hermanas. Y la verdad es que para mí fue una bendición el que los temas chocaran tanto, sobre todo el de anoche y el de hoy, y decir, wow, cómo Dios obra y cómo Dios realmente quiere hablarnos. Cuando menos en mí lo ha hecho, hermanas. Nuestro gozo viene de permanecer en Cristo. ¿Podemos leer, por favor, Juan 15, 4 y 5? Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí. Yo Soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanas, Dios nos creó para llevar mucho fruto, no para estar como en la parábola de los espinos, infructuosas, estancadas, ahogadas por los afanes. Dios nos creó para llevar muchos frutos y dice que separados de Él nada podemos hacer, nada, porque el Espíritu no va a poder producir en nosotros el fruto. Hermanas, y es que Dios nos creó para tener comunión con Él. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó, para que permanezcamos en Él. Para eso Dios nos creó, para tener comunión, para depender de Él, para estar con Él. Nos dice otra porción en Juan 15, 10 y 11, que si guardamos sus mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y luego nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, o sea, el del Señor, esté en vosotros y vuestro gozo, el nuestro, sea cumplido. Nosotros vamos a permanecer en ese amor cuando nosotros buscamos al Señor, nosotras buscamos permanecer en Él. Por eso veíamos que en Mateo 6:33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos van a ser añadidas. Es permaneciendo en Él. Pero también, ¿de dónde viene nuestro gozo? De las promesas cumplidas en nuestra vida. Cómo Dios nos cuida en nuestro entrar y nuestro salir. Eso es un gozo, esa es una petición cumplida. ¿Cómo es que oramos por un enfermo y Dios cumple su propósito y damos gracias a Dios? Hermanas, podíamos enumerar gran cantidad de promesas y de versículos que hemos visto a Dios moverse en nuestra vida, en nuestras circunstancias para nuestro bien. Pero yo puse aquí unas. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Éxodo 33. El Señor está con nosotros. No estamos solas, no estamos batallando en la aflicción en la que posiblemente estés. No estás sola, el Señor está contigo. Y en el Salmo 119, 165 nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hermanas, tenemos paz cuando dependemos del Señor, cuando le buscamos de corazón. También nuestro gozo viene de confiar en el Señor. Vamos al Salmo 40, por favor.
Salmo 40. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Unas hojas más adelante nos dice que Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es el Salmo 84:12. Y unas hojas más adelante, en Proverbios 16:20, nos dice que el entendido en la palabra de Dios hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Por lo tanto, cuando confiamos en el Señor, somos dichosos, somos muy felices. Hermanas, así como la ilustración, debemos depositarnos en sus manos. Confiar en que los planes del Señor son mejores que los nuestros. Confiar en que Dios tiene todo bajo control. Nosotras solo vemos cómo se hace así, pero el Señor ve el valle de lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. El Señor sí tiene un plan en las circunstancias que vivimos, en lo que enfrentamos. Y así como yo, sin duda, todas nos hemos preguntado, como que esta prueba ya duró un ratito, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Bueno, que dependamos más de Él, que le busquemos, que crezcamos en nuestro carácter, que confiemos, que realmente entreguemos todas las áreas del paquete de la circunstancia que estamos enfrentando y no nada más esta y esta también, Señor, pero esta como que tantito tú, tantito yo. No, hermanas, Dios quiere que confiemos plenamente en Él y en esa confianza el Señor va a obrar y vamos a ser verdaderamente felices. Pero el gozo también viene de estar en su presencia. Unas hojas más atrás, vamos al Salmo 16:11, por favor. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hermanas, cuando nosotros estamos en esa dependencia del Señor, en su presencia, el Señor habla a nuestras vidas. Y lejos de vivir en esa ansiosa inquietud, en ese afán, en esa prisa, en esa carrera, en ese desgaste emocional, en su presencia. Y es que el Señor, como les decía, nos creó para tener esa comunión con Él, para que le alabemos, para que disfrutemos de la vida, de las circunstancias. Señor, enséñame en medio de esta prueba, de esta circunstancia, con mi esposo, con mis hijos, con la falta de trabajo, con esta situación emocional que traigo. Que sea el Señor en su presencia, ahí en lo oculto, en tu oración, en tu búsqueda del Señor. Derrama tu corazón, pídele al Señor que Él transforme, como lo veíamos, tu corazón, tu mente, que realmente sea la palabra de Dios las que dirija tu vida y no el afán. Hermanas, creo que hasta aquí ha sido muy claro la diferencia que hay de cómo el simple hecho, porque lo vemos como algo muy simple, pero es que es algo muy profundo. Esa dependencia del Señor es donde brota toda nuestra bendición, nuestra dicha, nuestra alegría. Es en esa búsqueda del Señor. Y bueno, ¿de dónde viene el gozo? De hacer su voluntad. En el Salmo 48 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En el Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Hermanas, pues es que si Dios nos creó, Dios espera que andemos en lo que Dios nos creó, en lo que Él nos diseñó, en esa vida abundante, victoriosa, que andemos, para eso están sus mandamientos, es lo que nos guarda, los que nos protege del mal, de malas influencias, de gente perversa, de vicios, de muchos problemas. Para eso están sus mandamientos. Y cuando nosotros seguimos su voluntad, hacemos lo que Dios pide de nuestra vida, ay, es que no, mira, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. A ver, ¿y qué obtienes de todo eso? ¿Placeres? ¿Riquezas? ¿Afanes? Ah, pero es que es bien divertido. Bueno, ¿eso edifica a tus hijos? ¿Te gozarías de que tus hijos hagan ciertas cosas? Bueno, pues es que Dios los creó, esos mandamientos, para protegernos, para nuestro bien. Y ninguno de sus mandamientos es gravoso, dice la palabra de Dios. Y eso mismo nos lleva a que ese gozo viene de sus mandamientos. Cuando los obedecemos de corazón, eso trae beneficio a nuestra vida. Nos libra de problemas, nos libra de circunstancias, mantiene nuestro matrimonio saludable con las bases que Dios quiere.
Pero bueno, ojo, esa era una ilustración final. No les estoy diciendo que por permanecer en el Señor, vivir en ese gozo, vivir en su voluntad, haciendo sus caminos, todo va a ser color de rosa. No, hermana, no estoy diciendo eso. Y dice de sus mandamientos. El Salmo 112:1 nos dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hermana, disfrutemos de conocer del Señor, disfrutemos de lo que Dios pide de nosotros, disfrutemos de lo que hacemos. En el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Hermana, no podemos juzgar a un Dios que no conocemos. No podemos decidir si es bueno o malo algo que no conoces. Tú que nos visitas, yo te animo, escudriña tu Biblia, visítanos en cada reunión de damas una vez al mes, ven a las reuniones los domingos, los miércoles, edifícate en la palabra de Dios, abre ese libro, búscalo, vas a ver cómo sus mandamientos traen alegría a nuestro corazón. Dice el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y continúa diciéndonos grandes bendiciones que la palabra de Dios hace en nuestra vida, el Salmo 19. Hermana, cuando guardamos la palabra de Dios somos felices, somos bienaventurados, somos dichosos en lo que hacemos. Pero también nos gozamos en la oración contestada. ¿Quién no ha brincado de alegría? Señor, lo hiciste una vez más, ¿no? O sea, contestaste, sanaste a esta persona, me diste este anhelo de mi corazón, obraste de maneras que yo no esperaba, este problema se solucionó. En este viaje ni cuenta nos dimos de cuando el otro ya venía y a veces no nos damos cuenta, hermanas, de tantas bendiciones de las cuales Dios nos libra. Pero en la oración contestada, dice Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanas, nos gozamos cuando Dios responde nuestras oraciones. Y también le alabamos cuando Dios hace cosas por nosotros, cuando reconocemos lo que Dios ha hecho. En el Salmo 71:22 y 23, asimismo yo te alabaré, instrumento de salterio, oh Dios mío, de tu verdad cantaré a ti en el arpa. Y continúa el versículo, lo alabamos, hermanas. El hecho de depender del Señor, de darle la honra y la gloria a Él, eso, lejos de estar afanadas, nos lleva a cantar, nos lleva al gozo, nos lleva a la alegría, nos lleva a depender de Dios y a glorificar su nombre por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y yo creo que uno de los puntos más importantes de lo que el gozo produce en nuestras vidas o de donde viene el gozo, hermanas, es el perdón de nuestro pecado. El hecho de que el Señor haya muerto en esa cruz por ti y por mí, que haya dado su vida, que le hayan abofeteado, escupido, jalado la barba, que se hayan burlado de él, que le hayan puesto esa corona de espinas, que sus mismos discípulos lo hayan abandonado, fue por ti y fue por mí. Fue ese amor entregado en esa cruz por nuestro pecado, por las cosas que hemos hecho que no le agradan al Señor, lo que pensamos, ya estás pensando mal contra alguien, lo que decimos, lo que vemos, lo que escuchamos. Dios perdona nuestro pecado. Dios, todos hemos pecado en esas áreas, con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que decimos, pero Cristo murió para perdonar nuestro pecado y dice en 1 de Juan 1:9, y limpiarnos de toda la maldad. A veces nos acordamos, Señor, yo he hecho esto, yo hice esto, perdóname, Señor, por aquello, dudé de ti en esta ocasión, pero hay cosas que a lo mejor ya pasaron y no nos acordamos. Señor, perdóname por todas esas cosas que tú sabes que hay, y el Señor limpia de toda maldad nuestro corazón, perdona, borra todo. Pero el Señor fue sepultado después de que murió y estuvo 3 días, pero también resucitó por ti y por mí para darnos vida nueva, para darnos una vida abundante, una vida como el día de hoy que quiere que gocemos y disfrutemos. Pero sobre todo murió para que nosotras, al arrepentirnos de nuestro pecado, de las cosas que hemos hecho mal, podamos pedirle perdón a Él, nos arrepintamos de corazón y por fe creamos que Él murió en esa cruz para salvarte a ti y a mí. Él quiere tener comunión contigo y conmigo, Él quiere perdonar nuestros pecados, Él quiere olvidar eso,
y quiere que nosotras seamos hijas suyas. Quiere que seamos hijas de Dios, quiere que tengamos la vida eterna, que cambiemos nuestro corazón y lejos de la condenación que nos espera sin Cristo, Él ofrece una vida nueva, una vida eterna, pero solo es a través de Cristo. Y cuando el Señor perdona nuestro pecado, hermanas, yo creo que es una de las bendiciones más grandes por las cuales podemos alabarle y darle gracias. El Salmo 32, 1 y 2 nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión, pecado, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanas, el Señor murió. Amiga que nos visitas, el Señor murió por ti para darte esta vida, este gozo del que estamos hablando. Pero sin el Señor, como tu Salvador, no puede el Espíritu producir ese gozo en ti. No puede obrar en tu corazón. Te invito a que esto quede ahí en tu cabeza unos minutos más y toda tu vida. Porque tenemos gozo en educar a nuestros hijos, tenemos gozo al ayudar al necesitado, tenemos gozo en muchas áreas de nuestra vida y es como Dios lo demuestra. Pero hermanas, como hemos visto en estas porciones, nuestro gozo viene de buscar su rostro cada día, con un corazón sincero, escuchando a Dios por medio de su palabra, hablando con Él por medio de la oración. Esto es permanecer en Cristo, esto es estar conectadas a Él, buscarle en su palabra, escuchándolo a Él y hablando con Él en la oración, dispuestas a que nosotros le obedezcamos, a que nosotras hagamos su voluntad, clamando a Él en oración y depositando todas nuestras preocupaciones, ansiedades y afanes. Así podremos disfrutar del día que Dios creó, que Dios creó y que Dios nos ofrece. Vida abundante es la que Dios quiere darnos en Juan 10:10. Con esto no estamos diciendo entonces que todo será felicidad. No, hermanas, cuidado con esas ideas. Lo que estamos diciendo es que estemos preparados para enfrentar el día a día que veíamos, con sus problemas, con sus dificultades, con sus enfermedades, con sus aflicciones y cualquier situación que se presente, porque estamos convencidas de que Dios está en control y que es Él quien nos ayudará a pelear nuestras batallas. Es el Señor. En Josué 1:5 vemos que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanas, el Señor va a estar con nosotros en ese día a día, en ese día de gozo o en ese día de afán, que sea un afán temporal, que sea un afán en el que, ay, ya estoy cayendo en afán. Señor, ayúdame a enfocarme. ¿Qué fue lo que sucedió? Y retomar la brújula del barco, hermanas, no dejarnos ir por nuestro afán y perder el día. Es por ello que el tener gozo nuestra ayuda en nuestro diario vivir. En Eclesiastés 7:14 nos dice que en el día del bien gocemos del bien y en el día de la adversidad consideremos que Dios hizo tanto lo uno como el otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermanas, Dios sabe, goza del bien en el día del bien y en la adversidad no te afanes. Dice, considera, medita. ¿Por qué Dios te tiene en esa prueba? ¿Por qué Dios me tiene en esa prueba? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Por qué está pasando esta circunstancia a mi alrededor? Y vivir con gozo, no en el afán. Ay, es que pobre de mí. Eclesiastés 3:12, yo he conocido que para ellos hay cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Pero sobre todo, hermanas, el Salmo 90:14. Vamos para allá y márquelo en su Biblia. Salmo 90:14. Nos dice, de mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. De mañana, hermana, sácianos, que el Señor te hable. Busca al Señor a lo largo de tu día. Busca al Señor, que Él sea quien dirija tu día, que le cantes, que le alabes, que te alegres con Él todos los días. Pero también nos ayuda el gozo en las pruebas. En Santiago 1:2 lo escuchamos hace algunos meses. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Los que sembraros con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5.
Hermanas, es que Dios es experto en cambiar nuestra tristeza en gozo. Dios sabe hacer lo que el hombre no puede hacer. Solo ese poder viene de Dios, solo viene de nuestra búsqueda, del poder del Espíritu obrando en nuestra vida. Solo Dios puede hacer esas cosas. Pero ¿qué testimonio es cuando alguien nos ve y conoce nuestra aflicción, conoce nuestras pruebas y dice, mira, a pesar de todo está contento? Eso es una bendición que solo el Espíritu produce. Cuando estamos buscando al Señor, hermanas, esforzándonos por obedecerle y cumplir su voluntad, es testimonio para los que nos rodean. Y hasta llegan a preguntarnos cómo es que podemos estar tan tranquilos. Y bueno, para terminar, hay estos versículos que llamaron mi atención. Porque hemos visto, hermanas, que el afán a nada nos va a llevar. Y que el verdadero gozo solo lo produce el Espíritu en nuestra búsqueda sincera de Dios. Y esto es una demostración, creo para mí, muy clara. En Proverbios 15:30 nos dice, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Esa comunión con el Señor, eso es lo que hace nuestro corazón, nos alegra, nos afirma en momentos de tempestad. Pero en Proverbios 15:13 nos dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero el dolor del corazón, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando nuestro corazón está dolido, el espíritu se abate. Eso es afán. Nuestro corazón no está bien, se salió de su lugar, por decirlo así. Entonces caemos en afán y el espíritu se abate, entramos en afán. Pero el corazón alegre, dice, hermosea el rostro. Y en Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Hermana, ¿usted un día de afán se ha despertado y ha dicho, ¡yay! ¿Obtuve victoria? No, hermana, definitivamente no. Lograste lo que tenías que hacer, pero no tuviste victoria. Solo cumpliste con lo que teníamos que hacer. Hermanas, esto que hemos estudiado hoy es algo que cada una de nosotras necesitamos evaluar. Solo tú decides vivir en tu día de afán, en tu día de pesadumbre, de aflicción, de ansiedad, o solo tú decides vivir como veíamos en ese día que Dios creó, de alegría, de gozo, de dependencia en Él. Eso nos toca a ti y a mí evaluar. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo queremos vivir? ¿En ansiosa inquietud, con afán y tristeza, o en gozo y alegría? Eso depende de ti, de tu decisión de día a día, y como lo veíamos a veces de minuto a minuto. El gozo del que la palabra de Dios habla, pues el gozo que el mundo habla, tiene su deleite en cosas temporales, es superfluo. Hoy vas a la fiesta, hoy haces tornas y en los minutos te regresaste a tu casa y se acabó el gozo. Y hiciste esa compra y ¡ay, qué fabuloso mi vestido nuevo! Y te lo pusiste y ya se fue la lavadora. O sea, son temporales, son gozos temporales. Esos son los gozos del que el mundo habla, temporales, superfluos. Pero el gozo que la palabra de Dios da, del que hemos estudiado, es algo que solo viene de Dios y es producido en nuestra vida por su Espíritu, cuando sinceramente le buscamos. Este gozo, hermanas, no viene de tu esposo. Este gozo no viene de tus hijos, no viene de tu trabajo, no viene de los logros que Dios te permita. Este gozo solo viene del Señor porque solo Él puede producirlo. Nadie debe robarnos, nadie debería robarnos esa bendición, de esa dependencia del Señor, de esa búsqueda sincera del Señor. No permitas que el afán robe o estorbe las bendiciones que Dios quiere darte. No permitas que tu corazón se amedrente por lo que no puedes cambiar. No permitas que venga el diablo a decirte, no puedes. No permitas que el diablo venga a distraerte cuando estás leyendo la palabra de Dios y te diga, ¿para qué la lees si no entiendes? Hermana, anota qué es lo que no entiendes y pide ayuda. Para eso hay hermanos de más experiencia en las iglesias, porque nos necesitamos unos a otros. Yo te animo a que no dejes de venir a las reuniones y a que en tu grupo de oración, conforme van creciendo esos lazos de amistad, expresemos nuestras peticiones con confianza, hermanas. Dios nos puso aquí para ayudarnos unos a otras, para escucharnos unos a otras, para alentarnos unas a otras.
Y cuando uno habla con un nuevo creyente, hermanas, o con alguien que tiene poco, todo lo que estudiamos del gozo se refleja en sus vidas. Su hambre por conocer del Señor, su dependencia. Es que cada que vengo, qué bendiciones ver a los hermanos. Es que todos me dicen estas bendiciones. Es que eso es lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros, pero a veces han pasado los años y se nos olvida, hermanas. Despertemos a lo que hemos estudiado en este tiempo en nuestra iglesia y que Dios hable a nuestro corazón y podamos vivir en esa dependencia del Señor, en ese gozo. Hermanas, ha sido mi oración que Dios nos ayude a depender de Él, que vivamos en ese gozo y alegría que Él ha preparado en este día, que Él hizo para nosotras, y que en paz podamos disfrutar cada día lo que el Señor ha hecho. Cuando nosotros vivimos en afán, hermanas, sacrificamos. Sacrificas a tu familia, sacrificas tu tiempo con Dios, sacrificas el mismo gozo. Oye, es que vamos a la plaza, mamá, y tienes prisa, ya te quieres ir, ya. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué el afán te va a robar hasta esos detalles con tu familia? No permitamos que el diablo venga a robar lo que el Señor diseñó. El Señor diseñó ese tiempo con Él. El Señor diseñó tu familia. El Señor diseñó tu iglesia. El Señor diseñó lo que tenemos que hacer. No permitamos que otros vengan a robarnos las bendiciones de lo que Dios planeó para ti y para mí. Dios lo diseñó, hermanas. Nosotras tomamos decisiones y podemos ir bien, mal, más o menos. Pero confiadas en el Señor, va en nuestro camino, puede mejorar y tenemos convicción de que el Señor va a hacer la obra. Podemos estudiar grandes personajes que pasaron por grandes tribulaciones y cómo Dios los usó, cómo Dios transformó su mente y sus corazones, pero fue en esa búsqueda sincera de Dios. Mi oración es que el Señor vaya quitando en nuestras vidas día a día ese afán, que logremos detectarlo y clamar a Dios en esos momentos. Señor, no permitas que me afane. Tú sabes estas cosas que me atormentan, pero ayúdame a salir victorioso. Vamos a orar, hermanas. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones, por tu misericordia para con nosotros, Señor, por cómo es que pues los afanes de este siglo, como dice tu palabra, Señor, realmente pueden cegar nuestro entendimiento y robarnos grandes bendiciones, pues que tú planeaste, que tú diseñaste para que viviéramos en ellas. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos vivido en tanto afán, en tanta ansiedad, que perdemos de vista, Señor, los propósitos que tú estás haciendo en nuestra vida, en la gente que nos rodea. Pues a través de esas circunstancias también, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a depender de ti en todas las áreas de nuestra vida, a buscarte sinceramente, con un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Te pedimos, Señor, que realmente tú hables a nuestra vida, Señor, y que pues el tema de hoy pues no sea un tema más en nuestra lista, Señor, sino que sea un parteaguas de ver cómo examinamos nuestra vida, cómo llevamos nuestro diario vivir, Señor, cómo dependemos y a veces cómo pues es tan fácil caer en esa afán, en esa aflicción, Señor. Te pedimos que pues tú hagas la obra en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor, y que pues podamos ver tu rostro reflejado en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra comunión contigo, Señor, que pues cada día sea más grande, se estreche, Señor. Y en esta mañana también queremos pedirte, Padre, por todas las personas que nos visitan o que no han tenido un encuentro personal contigo como su Salvador, que tú hables a sus corazones. Hemos estudiado cómo podemos vivir pues en el afán, en los quehaceres, pero cómo tu gozo y lo que tú nos diseñaste, la razón por la cual tú nos creaste, pues es excelsa, Señor, es una vida abundante, una vida dichosa, donde podemos ser felices a pesar de las circunstancias tan difíciles. Y en esta mañana, si tú que nos visitas has comprendido que el Señor murió por ti en esa cruz para salvarte, que el Señor quiere perdonar tus pecados, quiere que seas una hija suya, que te arrepientas de las cosas malas que has hecho y creas por fe en lo que Cristo hizo en la cruz para salvarte. Si alguien en esta mañana dice, a mí me gustaría conocer ese Dios, yo quiero experimentar ese gozo en mi vida, yo quiero vivir de esa manera. Si hubiera alguien que quiere tomar esa decisión de pedirle al Señor que entre en tu vida, que te transforme, que limpie tu corazón de tu pecado, de las cosas malas que hemos hecho, cualquiera que éstas sean grandes o pequeñas, se llama pecado.
Si tú quieres que el Señor venga a tu corazón, te arrepientes de lo malo que has hecho y crees que Cristo vino a morir para darte esa vida abundante, te pido que levantes tu mano ahí en tu lugar. Si hubiera alguien que quiere pues conocer del Señor, que quiere que le expliquen, levanta tu mano. ¿Habrá alguien que quiere que le expliquemos cómo ese gozo es posible en nuestras vidas? ¿Cómo es posible tener esa comunión con Cristo? ¿Habrá alguien? Puedes levantar tu mano. Voy a dejar unos minutos por si hubiera alguien que lo está pensando. Es una comunión con el Señor. Yo no te estoy invitando a que vengas a esta iglesia todas las veces. No te estoy invitando a que creas. Solamente te estoy invitando a creer en el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz. Ahí hay una mano, muy bien. ¿Alguien más que quiera que le expliquemos? Solamente te estoy invitando a tener una comunión, una relación con Dios, quien hizo todas estas cosas para que las disfrutemos. Pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos tener esa comunión con Él para poder disfrutarlo. ¿Habrá alguien más que quiera que le expliquemos cómo puedes tener esa comunión con el Señor? Si no es así, vamos a orar y ahorita le pido a una hermana si se puede acercar a la persona que levantó su mano para que le explique cómo puede conocer del Señor. Ari, si tienes tiempo podrías... Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que tú obras, Señor. No voy a preguntar si este tema alguien ha tomado decisiones, porque creo que son temas muy personales, Señor, en los cuales tú hablas a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, por cada una de mis hermanas, como te lo he pedido, pues ya durante estos meses, que tú toques su corazón, que ellas puedan realmente vivir en ese gozo, en esa dependencia de ti, que es lo que trae paz y alegría a nuestra vida y verdadero propósito. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en lo que resta y gracias por tus bendiciones, por este día. Ayúdanos a vivirlo con gozo y con alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.